este evento con el tamaño del resto de los expositores. Realmente no sé si es un privilegio que merezco, pero realmente lo agradezco. Y en ese sentido, siempre pareciera que uno dice las mismas cosas, ¿no? Al menos al inicio, que cómo puede ser que en 30 o 40 minutos uno pueda agotar un tema. Y pienso que si en mi caso o el resto habláramos 2 o 3 horas de cada asunto sería realmente aburrido. Así que mi intención de fondo es no aburrirlos hasta el hartazgo, están todos muy cansados. Y hablar de algunas cosas, como digo yo, no vamos a encontrar fórmulas mágicas, ni mucho menos. Somos toda gente que de un modo u otro sabe de lo que estamos hablando. Y en este caso, la idea de los barrios en formación, en rigor de verdad no surgió de mi idea. Teníamos un par de temas propuestos y una de mis socias del estudio, la doctora Agustina Botana, fue la que tuvo una idea, una vez más certeramente, de que uno de los temas de consulta recurrente en el estudio en los últimos 2 años eran las cuestiones vinculadas a los barrios, a los conjuntos inmobiliarios, pero básicamente en formación. ¿Y por qué los fideicomisos? Porque hay otras estructuras. Porque al menos si seguimos los índices y la doctrina especializada, piensen ustedes que al menos el 85% de todos los emprendimientos inmobiliarios en la Argentina se estructuran bajo la figura de un fideicomiso inmobiliario de construcción. Con lo cual, cuando la realidad nos pone esa idea delante de las leyes, no la podemos dejar de lado. Por supuesto que el fideicomiso, digamos, o la línea de tiempo, ¿no?, entre el fideicomiso y el consorcio de propietarios, ese conjunto inmobiliario, esa propiedad horizontal especial, lo cierto es que nace, por supuesto, antes de la unificación civil y comercial, ¿no? Más allá de las leyes específicas, la 24, 441, no los voy a aburrir con eso, ni mucho menos, pero lo cierto es que los barrios tienen una existencia absolutamente anterior. Es lo mismo que ocurre con la propiedad horizontal clásica, ¿no? El hecho de que la 13512 se haya sancionado en 1948 no quiere decir que no había edificios antes. Los edificios estaban. El punto es que no se podían subdividir horizontalmente, es decir, no podíamos tener distintos propietarios de distintas dependencias dentro del mismo inmueble. Y había barrios cerrados, por supuesto, no con la cantidad y con el auge que tenemos hoy. Yo creo que, como se dice que Mar del Plata es la capital nacional de la propiedad horizontal clásica, perfectamente podremos decir que Pilar es la capital nacional de los conjuntos inmobiliarios. No solamente lo que tenga que ver con barrios cerrados, sino, como hablábamos, parques industriales, centros de compras, clubes de campo, polos empresariales, etcétera, etcétera. Ahora, la idea, ¿no?, en esta línea de tiempo del fideicomiso al barrio formado, pareciera que es una cosa que se transforma en otra, totalmente distinta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de fideicomiso, y sirve hacer las aclaraciones del caso, cuando nosotros hablamos de fideicomiso estamos hablando de una estructura contractual. Un fideicomiso inmobiliario es un contrato. Mientras que en lo que se va a transformar, esa figura, ese negocio, ese barrio ideado en una cabeza o en algunas cabezas, que va a tener, digamos, una realidad física, se va a transformar en otra cosa, que es un consorcio de propietarios. Es decir, el consorcio de propietarios, lejos de ser un contrato, es un sujeto de derecho, es un centro de imputación normativo, es otra cosa. Y cuando decimos, porque también hablaba con gente afuera, ¿no?, de traer las cosas al llano, a pisar, digamos, de lo que estamos hablando, más allá de la teoría, lo importante es entender que ¿qué importancia tiene que el consorcio sea una persona jurídica o el barrio ya formado sea una persona jurídica? Es que por medio de una ficción, obviamente, el consorcio es una persona, es como nosotros, simplemente que tiene capacidades limitadas. Y el efecto es lo importante, los efectos, el hecho de que sea una persona jurídica implica que el consorcio pueda contratar, que el consorcio pueda ser demandado, que el consorcio pueda ser actor, entre muchísimos efectos. Entonces, lo importante en este sentido es marcar que si bien tenemos como 2 estadios o 2 etapas muy concretas, la etapa del fideicomiso, la etapa fiduciaria, si ustedes quieren, donde vamos a tener, pensando en ese barrio que se va a crear, en ese barrio cerrado, pensando, digamos, en esa proyección, en lo tangible y en lo intangible, en lo que no vemos, en toda la estructura del barrio, vamos a encontrar básicamente esa etapa, la primera, la fiduciaria, donde hay un patrimonio de afectación,
donde va a haber un inmueble donde se va a desarrollar, por supuesto, físicamente ese barrio, donde tenemos una figura elemental y fundamental, una de las partes del contrato de fideicomiso, que es el fiduciario, que va a ser el gestor, que va a ser el encargado de llevar adelante ese negocio por medio de aportes, ya vamos a llegar a eso, y tenemos una segunda etapa más clara, que es lo que buscamos cuando entramos a un negocio de este tipo, riesgoso, por cierto. Digamos, cualquier negocio tiene un área que es inherente al negocio mismo. Vamos a ver qué tipo de riesgos podemos asumir o tendemos a asumir en un negocio o en otro. Pero lo cierto es que la segunda etapa, cuando el barrio esté terminado o lo que pretende el contrato, es que cada uno de los interesados tenga un título de propiedad. También se habló de esto, ¿no? Que cada uno tenga la escritura traslativa de dominio, que cada uno tenga la escritura de su unidad funcional, que la unidad funcional en el conjunto inmobiliario es el lote, no es la cosa construida como ocurre, digamos, en la propiedad horizontal clásica o la de los edificios en altura. Pero el punto, y donde vamos a encontrar que hay una etapa que nosotros no marcamos, pero que alguien dijo, que tiene que ver con una etapa intermedia, gris, difusa, que es en la que se producen, en la generalidad de los casos, la mayoría de los conflictos en este área. Es una etapa intermedia entre el fideicomiso, el barrio en desarrollo y el conjunto inmobiliario, digamos, afectado a la propiedad horizontal. Pero cuando hablamos de contrato y de persona jurídica, ¿por qué es importante esto? A ver, ¿qué le pedimos a cada cosa? ¿Qué le pido al contrato de fideicomiso? No como vehículo de inversión, como vehículo de comercialización. Al contrato de fideicomiso lo que yo le pido, o lo que cualquiera debería pedirle, es su cumplimiento. Lo que buscamos, lo que debemos exigir en el fideicomiso es que las normas que están plasmadas en un papel, en un contrato de fideicomiso madre, ocurran en la realidad. Mientras que al consorcio de propietarios, con la etapa terminada, le estamos pidiendo otra cosa. Al consorcio, ¿qué le pedimos? Le pedimos el cumplimiento de su objeto. A cualquier consorcio, lo que debemos exigirle es el mantenimiento de la cosa común. Tan simple como eso. Ahora, no es que vamos a hablar de naturalezas jurídicas, ni mucho menos, pero si bien el fideicomiso, digamos, tiene un funcionamiento contractual que se encuentra en las antípodas o que se va a transformar, como decía yo, en una cosa totalmente diferente en ese conjunto inmobiliario, lo cierto es que comparten una similitud al menos, el sistema de fideicomiso con el consorcio propietario, si es que ambos necesitan inyección patrimonial permanente. La inyección patrimonial es el elemento fundamental. Ahora, los recursos que le imprimimos al barrio en formación son diferentes de los recursos que le imprimimos al consorcio. ¿Por qué? Porque en un fideicomiso vamos a hablar de aportes. Todos los interesados vamos a necesitar hacer aportes para que ese barrio en formación se desarrolle. Mientras que el mantenimiento en el consorcio de propietarios implica el pago de expensas. Ahora, lo cierto es, ¿por qué como interesados tenemos que realizar aportes en un barrio en formación? Necesariamente surge del contrato. Hacemos aportes determinados en un fideicomiso inmobiliario y construcción porque nos obligamos en un contrato y esos aportes van a ser la medida de mi unidad funcional futura. Ahora, lo que aporto cuando eso esté terminado en el consorcio de propietarios es expensa, básicamente es otra cosa. ¿Por qué? Porque esa expensa, como decimos, tiende a lo que tiene que ver con el mantenimiento de todo lo que es común. Ahora bien, en estas placas vamos a ver que básicamente, si hablamos de fideicomiso, el aporte, como dijimos, nace de esas obligaciones contractuales, mientras que la expensa tiene otra causa fuente. ¿Por qué pagamos las expensas en ese barrio formado? Básicamente porque lo indica la ley. Porque la ley, como fuente elemental, la ley de fondo nacional, hoy nosotros no tenemos una ley especial de propiedad horizontal como era la 13512. La regulación horizontal, como ya dijeron varios, parte del Código Civil y Comercial, el libro cuarto, títulos quinto y sexto. Y tenemos como dos propiedades, ¿cómo no? Tenemos dos propiedades horizontales. La clásica o típica de los edificios en altura y la especial que engloba todos los conjuntos inmobiliarios. Ahora, el hecho de la obligación del pago de expensas surge
porque la Ley Nacional de Fondo nos indica que una de las obligaciones principales, si no la más importante, es que todos los titulares de dominio de unidades funcionales paguen en tiempo y forma las expensas ordinarias, extraordinarias, al igual que otros asientos de capital, ¿no? Como fondos de reserva, fondos de quebrantos futuros y demás. Si marcamos, digamos, alguna otra diferenciación, obviamente el aporte en el fideicomiso, ese dinero que inyectamos, que tiene que ver con la infraestructura, ese aporte en el fideicomiso, a diferencia del mantenimiento, lo que busca es creación. Cuando hablo de un aporte en el fideicomiso, estoy hablando de construcción. Cuando hablo de un aporte en el consorcio propietario, estoy hablando de mantenimiento. Más allá de las naturalezas jurídicas, que no viene al caso en este punto, podríamos decir rápidamente que la obligación que emana del pago de aportes al contrato de fideicomiso es una obligación personal, mientras que la obligación del pago de las expensas, también lo podríamos discutir, algunos dicen es una carga real, es una obligación real, propter rent, lo llaman, no es una obligación ambulatoria o cabalgatoria, más allá de donde nos planteemos, pensemos la potencia que tiene la expensa en cualquier sistema consorcial, que piensen que es una carga que está sobre la unidad funcional y que no la abandona nunca, porque de la expensa no nos podemos separar ni aún con el abandono. Piensen la potencia que tiene, que si voy al paroxismo, al desapoderamiento, en un caso de subasta judicial, la venta en una subasta judicial que no alcance a cubrir el valor, el saldo insoluto, hace que el propietario original responda con todo su patrimonio, aún en la subasta, y el comprador en subasta responde limitado con el valor de la cosa, pero responde. Esto, digamos, para entender esto, a quien le interesa, hay dos fallos que son fundamentales en esta materia, que es servicios eficientes con Llave, Banco Río con Alonso, sucursal Atlántica, que son los que marcan estos fallos plenarios este tipo de características. Pero creo que lo importante es entender que uno es construcción y otro es mantenimiento. Y el punto que hablábamos también al inicio, ¿no? Los efectos son fundamentales, porque el efecto que tiene, digamos, ¿cuál es la raíz del conflicto en estos barrios en formación? ¿Qué es lo que ataca? Que lo vamos a ver en un momento. Cuando se corta o se discontinúa esa inyección patrimonial, sea de aporte o sea de expensa. El aporte es más grave, la expensa tiene una solución más simple. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros ya estamos plantados en un sistema, digamos, de pH subdividido, la cuestión es simple. No pago las expensas o alguien no paga, ¿y qué pretende el sistema cuando alguien no paga? ¿Pretende mandarlo a subasta judicial? No necesariamente, de hecho no es lo que ocurre en la realidad. A subasta llega el 1% de los cobros ejecutivos. Lo que busca el sistema, cuando no pago o se discontinúa el pago de expensas, es volver al estado anterior, es volver a la normalidad. Lo que busco cobrar es el capital y el interés y los gastos accesorios para volver al sistema ordinario. Eso es lo que pretendo cuando hay una discontinuidad del pago de expensas. Ahora, cuando hablo del tema de los aportes, ¿sí? Cuando lo que se discontinúa es el pago de aportes, no hay problema, yo escucho con uno y con el otro sí. Cuando se discontinúa el pago de aportes en el fideicomiso, lo que busca el sistema no es corregir. El sistema no busca darle la chance al vecino. El sistema de fideicomiso busca en casi el 99% de los contratos de fideicomiso madre es eliminar el problema. Si alguien no paga los aportes hay que sacarlo. A punto tal, normas, digamos, de dudosa constitucionalidad, pero normas contractuales, en fin, donde yo como beneficiario, como cesionario, en la posición que esté, que tenga que hacer un aporte, si no cumplo con esos aportes de construcción, puedo hasta perder mis derechos en expectativa sobre el lote. Además, digamos, de otros efectos que tienen que ver con lo judicial, que también fue hablado, ¿no? Cuando yo no pago las expensas, el proceso que se va a iniciar es un proceso ejecutivo, es un proceso súper rápido, súper simple, expeditivo, donde el ejecutado prácticamente, como ustedes saben, no tiene defensa, ¿no? El ejecutado ni contesta demanda técnicamente. El ejecutado lo único que puede hacer es oponer ciertas excepciones, defensas tasadas. Y además, este juicio ejecutivo hace que la corrección del sistema sea muy veloz. Los efectos en el fideicomiso son absolutamente distintos y tenemos otra serie de objetos judiciales. Además,
la discontinuidad del pago de aportes en el caso que el fiduciario no decida quitarle ese derecho a aquella persona que, digamos, dejó de pagar ciertos periodos conforme lo determina el contrato, no va a poder iniciar un cobro ejecutivo, al menos en principio. ¿Por qué? Porque el hecho del cobro ejecutivo, y es algo que discutimos, la ejecutabilidad no nace de la autonomía de la voluntad. En el juicio ejecutivo, estoy hablando de un fideicomiso, tengo otras herramientas diferentes, pero que en el terreno de las probabilidades seguramente la decisión tenga que ir por el cobro de ciertos aportes por una vía de cobro sumario. Les decía al inicio que había como una etapa invisible, y también alguien lo dijo, por supuesto, estamos hablando todos de los mismos temas y los asuntos se repiten. Decíamos que, o al menos a mi criterio, dentro del estudio, lo que consideramos es que la mayoría de los conflictos se producen en un estadio intermedio. Ese estadio intermedio que no tiene que ver con el inicio del barrio en formación, esa estructura de fideicomiso, ni tampoco cuando el barrio está totalmente constituido, porque cuando yo tengo el barrio constituido, cuando ya cada uno tiene, digamos, su título de cada unidad funcional, el sistema es consorcial, es más fácil. Tenemos una ley, además de la ley nacional, la ley particular que es el reglamento. Y por supuesto, ese reglamento de propiedad horizontal es lo que hace que haya propiedad horizontal. Pero como siempre digo, ojo, el reglamento solo no nos trae propiedad horizontal. Tiene que darse otro caso, o un elemento que es un elemento dinámico, que sea que hablemos de un desarrollo de barrios o de edificios, es igual, el dueño del todo o el desarrollista del todo se tiene que haber desprendido al menos de alguna unidad funcional. Porque recién cuando, digamos, hay distintas unidades en cabeza de diferentes personas, recién ahí podemos pensar en la propiedad horizontal como realmente es. Esto no lo dice, digamos, una norma, pero lo digo yo y entiendo que es compartido por la doctrina, en el sentido de que la propiedad horizontal, además de ser un régimen normativo, es un sistema, básicamente, que necesita mayoría de votos. La propiedad horizontal es un sistema de mayorías, donde la mayoría definitivamente debe estar por encima de las minorías, en las cuestiones, por supuesto, asamblearias, lo hay dentro de la ley. Entonces, de ahí pasa, o ahí hablamos realmente de propiedad horizontal. Ahora, el estadio intermedio no es cuando el barrio en formación o el barrio lo tenemos en la cabeza, ese conjunto inmobiliario, ese barrio cerrado. Probablemente, como decíamos, ¿no?, las primeras actividades, sea, digamos, las notariales, profesionales, o los primeros movimientos físicos reales, cerramiento, movimiento de suelos, nivelación, desarrollo de vías internas, redes cloacales, redes de servicios. Cuando el barrio ya tenga una fisonomía o algunas etapas de los barrios tengan esa fisonomía de barrio construido, aunque falte, ahí ocurre una situación que es el consorcio de hecho. Y el consorcio de hecho es muy importante porque no tiene regulación legal directa, pero sí van a ver que la tiene. Y el consorcio de hecho, para que lo entendamos, apuntado en un barrio, piensen en un barrio que funciona como si tuviese todas las obras terminadas. Piensen en un barrio que está totalmente equipado, al menos en las etapas que están desarrolladas. Ese barrio puede funcionar como si fuese un consorcio de propietarios. Puede tener la apariencia de un consorcio de propietarios, pero puede no serlo si le falta ese reglamento de propiedad horizontal. Entonces, antes del reglamento y cuando están dadas ciertas condiciones, ese fideicomiso se empieza a transformar en una realidad preconsorcial que es un consorcio de hecho. ¿Y qué podemos hacer o qué normas podemos aplicar? Las de la propiedad horizontal, por supuesto. Y las podemos aplicar por analogía. ¿Por qué? Porque cuando podemos demostrar que en una estructura inmobiliaria se da una verdadera comunidad de intereses, hay una verdadera y una real gestión promiscua de esos intereses por parte de los asociados, cuando funciona como un barrio, podemos al menos excepcionalmente aplicar por analogía las normas de la propiedad horizontal. Me encantaría que esa idea fuese mía, pero no lo es. Eso es de un fallo de provincia de Buenos Aires, que viene de Cámara de Mar del Plata, que fue el primero que planteó esta cuestión sin hablar de consorcios de hecho. Entonces, ¿cuál es el problema, los principales problemas que vamos a encontrar ligados a mi criterio con estas cuestiones?
Primero, cuando confundimos gastos, cuando no tenemos claro del lado del fiduciario, sea que tenga la administración desdoblada o no, y también del lado de los interesados que pagan los aportes y las expensas, cuando no sabemos cómo discriminar o qué es aporte, qué es infraestructura, qué es inversión y qué es mantenimiento, qué es aporte y qué es expensa. Y eso tiene mucho que ver con las indefiniciones contractuales. Si los contratos de fideicomiso madre no tienen las normas claras, después tenemos problemas ya de por sí. Todo es materia de interpretación. Imagínense cuando las leyes, cuando los contratos de fideicomiso no tienen claro plazos, no tienen claro obligaciones, nos eximen de obligaciones que no pueden eximirnos, como la rendición de cuentas en el peor de los casos anual. Entonces, cuando empieza a haber conflictos y chispazos de comunicación en este sentido, lo que se produce es que se ralentizan los pagos. Y esa inyección patrimonial que tenemos que tener presente siempre como un círculo, por un lado se corta o se empieza a hacer más lento. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que es terrible y es cuando empezamos a ver que el barrio no se desarrolla físicamente según los aportes que estamos haciendo. Creemos nosotros que los aportes que hacemos son insuficientes. O el fiduciario, supuestamente con más conocimiento de causa, entiende que hay un problema, digamos, en el flujo de fondos. Y ahí aparece básicamente, como digo yo, la peor enfermedad del barrio, que es la judicialización de los asuntos. El peor problema que podemos tener en un fideicomiso de construcción, entendiendo que los plazos máximos para este tipo de negocios son de 30 años, pero también hay que tomarlo con pinzas porque son plazos que se renuevan y porque el fideicomiso en definitiva siempre pretende la subdivisión, el final del negocio. Pero lo cierto es que cuando yo, básicamente, como si ustedes quieren, como beneficiario, encuentro que pagando las expensas no mantienen o me están cobrando un gasto de infraestructura y no lo veo en el lugar, bueno, tengo armas para defenderme. Por más que pensemos que en la materia de los conflictos judiciales, la sartén por el mango siempre la tiene el fiduciario. No es así. Por supuesto que el fiduciario es la posición elemental, ¿no? Es real eso que dicen. Un gran fideicomiso depende de un gran fiduciario. Si tengo un gran gestor, ese fideicomiso va a funcionar. Ese barrio en formación va a terminar siendo un barrio formado. Ahora, cuidado, porque si bien el fiduciario puede apretar, digamos, con distintos recursos legales, también, y eso lo digo por experiencia propia, podemos apretar a la gestión del administrador cuando vemos que eso que estaba en el papel no lo estamos viendo en la realidad. Y para esto tiene fundamental importancia el rol del administrador, ¿no? El rol del administrador es fundamental, sea que pensemos en el fiduciario, en la cuestión del fideicomiso, directamente o desdoblado por un administrador como brazo ejecutor de ese fiduciario, o sea que pensemos en un conjunto inmobiliario. Por supuesto, ¿no? Que el fiduciario necesita una expertise, necesita un conocimiento interdisciplinario importante, porque tiene como norte construir o formar ese barrio que en algún momento estuvo en la mente de algunos aventureros. Pero lo cierto es que el fiduciario tiene toda una serie de obligaciones para lograr ese fin, donde los límites están dados por el contrato y donde la figura del fiduciario es absolutamente fundamental, a punto tal que los casos de remoción judicial de fiduciario, como digo yo, tiene que correr realmente mucha agua bajo el puente, ¿no? Podríamos hablar de cuestiones de responsabilidad y demás, pero me interesa por el poco tiempo y porque ustedes deben estar absolutamente cansados, en pensar, digamos, cuando hablamos del rol del administrador, directamente respecto del conjunto inmobiliario. Y esto fue hablado mucho y escuchaba atentamente a todos, pero algunas cosas que decía el amigo Rodríguez Aranco, que tiene absolutamente la razón, sobre algunas cuestiones que al administrador le pedimos todo, ¿no? Y ya, digamos, de cara a lo que tiene que ver básicamente en la estructura consorcial o preconsorcial, sea un consorcio de hecho o derecho, lo cierto es que al administrador le pedimos cada vez más, ¿no? Porque es verdad que el fiduciario en principio, y tendré que ser materia de otra charla, está como más blindado. No quiere decir que no lo podamos tocar, pero está más blindado. Ahora, el administrador, el que está en el día a día con los problemas del mantenimiento, sea en el barrio formado o en formación,
responde cada vez con mayor peso sobre la espalda. Y es cierto lo que decían respecto de que el 2067 para mí es una norma fundamental, pero a ver, el administrador está cruzado transversalmente por cantidad de normativa, desde la Constitución Nacional para abajo todo. El Código, digamos, Civil y Comercial es una ley nacional de fondo, hay otras leyes nacionales que lo obligan por todos lados, como digo yo. Normas provinciales, ordenanzas de orden local, resoluciones. Pero es cierto que cuando viene el administrador o la administración y dice cómo salvo la ropa, básicamente cómo me escudo, bien entendido, de la responsabilidad, generalmente a partir, al menos de la reforma, de la unificación, tendríamos a decir, bueno, hay que cumplir con el 2067. Cumplo todos los incisos. ¿Me salvo? Bueno, si uno cumple todos los incisos creo que está bastante bien. Pero la cuestión es que estos incisos, como decían, son taxativos. Lo importante, si quieren tomar como norte ese artículo, que para mí lo es, porque por más que está en el sector de la propiedad horizontal clásica, siempre la propiedad horizontal reenvía a la propiedad horizontal clásica, lo que no podemos tomar del título sexto abreva en el otro título. Lo cierto es que la importancia, o cómo zafamos o escudamos la responsabilidad de ese administrador, está en el primer renglón del artículo 2067 y para mí aplica para todas las normas del país. Si el administrador cumple con las obligaciones emergentes de la ley, de la asamblea y del reglamento en ese orden, no lo toca. Y eso es todo. Ley, asamblea y reglamento, por supuesto. Reglamento y asamblea en tanto y en cuanto no violen alguna ley de orden superior. Pero por ahí pasa, me parece, el asunto. Ahora, y esto sí para ir terminando, al menos en unos minutos, yo siempre digo lo mismo y también me causa gracia porque cada año, cuando hablo de los temas ligados al administrador, la responsabilidad, cada vez le cargo más de peso a la espalda de los administradores y administradoras. Pero en realidad yo creo que es una ventaja. Es una ventaja para que los que entiendan que ese problema es una oportunidad de crecimiento total. Ahora, al administrador o a la administradora tiene que cubrir, como digo yo, un montón de casilleros, tiene que cumplir un montón de formularios. El administrador, como digo yo, tiene que ser absolutamente prudente en todo lo que haga. Tiene que ser cauto. Tiene que tener cautela al actuar. El administrador tiene que ser empático, como decía la disertante antes, que fue genial también. Pero además de ser empático, además de ser prudente y cauto, tiene que ser honesto. Condición necesaria, pero insuficiente. El administrador tiene que ser honesto, tiene que ser recto, tiene que ser próbo, pero no le alcanza. Porque además de todo eso, el administrador tiene que ser eficaz. Y ser eficaz es ser exitoso en el negocio que emprende. Porque como dijo, creo que Marcos, maneja recursos de terceros, es fundamental. Debe ser absolutamente recto y próbo. Y debe ser eficaz, pero además de ser eficaz, es decir, obtener resultados, tiene que ser eficiente, es otra cosa. La eficiencia está dada por el hecho de que tiene que ser tan bueno como los eficaces, pero hacerlo más rápido, a menor costo de energía y de dinero. Y no quiere decir contratar a los abogados más baratos de ningún modo. Quiere decir manejarse bien en ese mix. Y en eso está. Ahora, si yo pienso en esta cuestión de la prudencia, la honestidad, la eficiencia, la eficacia, lo puedo reducir mucho más. Y esto es lo que había hablado Rodríguez Araújo. Lo puedo reducir mucho más. Y mucho antes de que nosotros en el estudio comencemos con las cuestiones de conjuntos inmobiliarios, hace unos cuantos años, cuando tratamos de diversificarnos de la propiedad horizontal a la especial, yo siempre pensé en una palabra. Siempre pensé que el administrador se salva con una palabra. Y me llamó la atención, recién en el último tiempo, pensando en los barrios y en los fideicomisos como estructuras de negocio, para lograr en definitiva un consorcio, que es la misma palabra que se le pide al gestor en el fideicomiso. Si ustedes piensan en el fiduciario y piensan en el administrador de las personas jurídicas, la palabra es la diligencia, una palabra muy repetida el día de hoy. Y por ahí pasa, el fiduciario debe actuar con la diligencia del buen hombre de negocios. Y además los administradores de las personas jurídicas deben actuar con lealtad y diligencia. Si hay diligencia, yo creo que también estamos salvados. Diligencia es obligación de medio, es obligación de resultado. Diligencia es hacer lo que uno tiene que hacer. Y uno sabe lo que tiene que hacer.
Y cuanto mejor lo haga, se va a destacar del resto y eso no tiene vuelta. Ahora, es cierto, puse lealtad y diligencia por el artículo 159, así como algunos decían hoy que el 160 para algunos es el más importante, podría coincidir. Para mí, esto sí, para ir terminando, para mí uno de los más importantes es el 159. Que el administrador de la persona jurídica sea leal y diligente me parece una norma espectacular. La lealtad es demasiado, la lealtad a mi criterio discrepo, el administrador no tiene que ser leal, bien entendido, ¿no? La lealtad es para otra charla, es una cuestión más filosófica. Leal soy con personas que tengo el puño de una mano y me sobran dedos. La lealtad es a mi criterio, porque pueden no compartirlo, seguro eso es lo interesante de esto. La lealtad yo la tengo con mis socias. La lealtad la tengo con mi hija, con mis hijas. La lealtad implica un grado de defensa y protección y abrazo aún en el error. Soy leal porque defiendo al otro aún en el error peor que pueda tener. No me interesa nada. Eso es ser leal. Y la lealtad es genial para el administrador, para su círculo, no para su trabajo. Es demasiado ese tipo de lealtad. No así la diligencia. La diligencia sí es, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Parece fácil, pero es dificilísimo. Y si me salgo, ahora sí, si me salgo realmente del rol del administrador y pienso en otro tipo de rol, pienso en ustedes en cualquier rol, pienso en mí entrando en ese barrio de información, en ese fideicomiso que es un consorcio absolutamente incipiente. Pienso si quiero entrar como fiduciario, si quiero entrar como inversionista, si quiero entrar como consumidor inmobiliario final, como destinatario de una futura unidad funcional, ¿cómo me tengo que comportar? Por ahí, piensen en todos los casos, no es el administrador, es el desarrollista, es el vecino de a pie. ¿Cómo me tengo que comportar? Bueno, uno se comporta y lo vemos en la práctica de distintos modos. Uno cuando va a entrar en un fideicomiso, pensemos, quiero entrar en un barrio cerrado que se está formando aquí enfrente y puedo tomar distintas posiciones. Una posición es ser reflexivo, ser absolutamente analítico, pensar lo que estoy haciendo, estudiar la ingeniería jurídica de ese contrato de fideicomiso madre, porque me va a ligar durante décadas probablemente. Más vale que sea reflexivo con ese contrato, más vale que entienda y que comprenda si las normas que están plasmadas en ese papel tienen un viso de aplicación en la realidad. Ser reflexivo es saber si a nivel municipal voy a poder tener una escritura en ese municipio, entre muchas cosas. Ahora, puedo no ser tan reflexivo y tener otro comportamiento, ser más intuitivo. Me gustó el lugar, tengo un amigo que dice que va bien ese lugar y entro en el fideicomiso. Esa es como una actitud un poco más displicente. Y puedo tener otro comportamiento que es cuando me tiro a la pileta, totalmente lanzado. Voy y me muestran un flyer, una publicidad y veo 4 personas tomando sol en una pileta o en la cancha de golf y digo, esa es la vida que quiero, todos felices, y pienso que eso es lo que va a pasar. Ahora, y esto se los podría asegurar, los problemas son directamente proporcionales al tipo de conducta que ustedes tomen en estos 3 casos. Si ustedes son reflexivos, les aseguro que problemas va a haber, porque el problema es la vida misma. El punto es que tiene solución, como cualquier problema. Si fui reflexivo y pensé lo que hice, pensé en la ingeniería jurídica de ese contrato, les aseguro que los problemas van a ser menores. Ahora, si fui, como digo, un poco más lanzado, intuitivo y lo miré, pero no tanto, bueno, voy a tener otro tipo de problemas. Seguramente sean más graves, probablemente con solución. Ahora, el gran inconveniente es cuando me tiro la pileta sin saber lo que va a pasar, porque por supuesto hay muchísimos desarrollistas que saben hacer las cosas, pero hay muchísimos desarrollos que no cubren, como digo yo, todas las expectativas. Entonces, si ustedes son de aquellos que entraron en el tercer tipo de conducta, que se lanzan, como digo yo, no están comprando en un negocio, están metiéndose en una aventura jurídica, yo les aseguro que probablemente ustedes y yo nos volvamos a encontrar y espero que sea del mismo lado. Muchas gracias.